hacer esto. Y una semana y todavía con errores de compilación. Criollo David. ¿Se me oye ahí? Y por favor, lo mismo, comparten. Criollo David. David. Ahí. No logré hacer. Tenía problemas con el filtro. No se escucha. Bueno, no pude terminar todavía. No, ni Tuve siquiera has problemas con el empezado. filtro. Eso ni siquiera está empezado. Eso es lo que hicimos nosotros en clases. Los que no tienen ya saben, tienen 0. Gracias. Fiallos, Fátima. Presente. Lo mismo, por favor. Tampoco has empezado. No, lo lamento. Tienen 0. Me falta. Murillo, John. Murillo. Murillo, John. ¿Está o no está? Mi hijo presente a la lista. Tiene 0. Le avisan, por favor. Y obviamente no está en clases. Vamos por acá. Tapia, Freddy. Aquí, profe. Lo mismo, por favor. Ya. Ahí se ve. Bueno, no. Ya No tampoco sé has cómo empezado. hacerlo. Eso es lo que hicimos en clases. Ya, listo. También tiene 0. Pozo, Kevin. Sí, ingeniero presente. ¿Me puede dar tal vez la oportunidad para compartir? El primer sospechoso, Kevin. Kevin. Pozo, Kevin. Espera un ratito que no estamos en la lista. Kevin, Pozo. Ahí. Ya, ingeniero. A ver. Creo que ya se está observando, ¿verdad? Ya. Sí, ahí estamos viendo. Yo lo que desarrollé fue lo siguiente, ingeniero. Lo que usted nos había pedido era lo siguiente, verá. Por ejemplo, para imprimir la edad, usted nos decía que si cumpliese una determinada condición, que es esta, por ejemplo, la edad para que estos 5 estudiantes sea mayor que 22, solo imprima el nombre.
había pedido uno también que para que imprima el nombre de la edad, solamente sabiendo si es que, por ejemplo, el nombre empezaba con la E o con alguna inicial específica. Y el último era para saber la dirección, si es que, por ejemplo, dentro de la dirección coincidía con alguna palabra, también le imprima el nombre, el semestre y la edad. Yo tuve ciertos problemas, fue al momento de... Perdón, en la clase. No, aquí es en la clase de datos, ¿ya? Aquí fue en este instante. Yo lo que quería era básicamente poner, por ejemplo, aquí el e.getName y no me permitía acceder a este valor. Entonces yo lo que hice fue castearle una forma para que me permitiera imprimir ese valor que necesitaba. Entonces yo lo que desarrollé fue esto. O sea, por ejemplo, un método para el primer filtro, otro método para otro filtro y así sucesivamente para que me impriman los datos que aparecen en pantalla. A ver, eso es justamente lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que nosotros hicimos las 2, 3 últimas clases? ¿Para qué fue todas las 3 clases, 4 clases que hicimos? 2, 3 clases. Para justamente no hacer eso. No podemos, está bien, a ver, yo les voy a poner 500 filtros y tienen que escribirme los 500 métodos. ¿Te parece eso práctico? La verdad no. No, y eso es lo que pasamos haciendo las 2, 3 últimas clases. Justamente esto es lo que no deben hacer. Eso es lo que no se debe hacer. Indicamos el problema, indicamos el proceso, indicamos los pasos que hay que seguir para simplificar todo eso. ¿Hicimos o no hicimos eso en 2, 3 clases? Profe, o sea, pero usted nos dijo que se nos hacía muy difícil, entonces cogiéramos el primer método que habíamos hecho, en el que Por sí. eso, que sigan los pasos que hicimos. ¿Qué hicimos nosotros en clases? A ver, ¿Con qué empezamos? ¿Con lo que tiene su compañero ahí en la pizarra? ¿Nos está presentando o no empezamos con eso? sí, y en el, Sí, o sea, y luego, ¿qué hicimos cuando ya, para corregir ese problema? cuando creamos la clase filtro y Ya, usamos ¿cuál es la parte variable en esos 3 métodos que tiene su compañero? ¿Cuál es la parte que varía? el filtro, lo que varía. El filtro no varía, el filtro está igual en todos los métodos. Fíjese en la línea 9, la línea 21 y la línea que debe estar más abajo, no sé qué línea es. ¿Están o no están iguales? ¿Qué variación hay en el filtro ahí? Ninguna, entonces, no varía el filtro. ¿Cuál es la parte variable? La de la impresión. La de la impresión. Esa es la parte variable. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa parte variable? Lo que nos dijo que modificáramos para solo imprimir ¿cómo se llama? La información en juego. Por eso, pero no podemos tener 3 métodos, 4 métodos, 500 métodos. Eso hay que hacerle una abstracción, así como hicimos con filtro. Si esa es la parte que varía, ¿qué tenemos que hacer? Definir una interfase que nos permita abstraer esa acción. ¿Cuál es la acción? En el if era filtrar. Ahora, ¿cuál es la acción que queremos abstraer? Imprimir. Imprimir. Entonces, ¿cómo le van a llamar a la interfase? Imprimir. ¿Qué método va a tener la interfase? No va a ser un test, ¿no es cierto? Porque es para verificar si o no. ¿Qué método va a tener? Imprimir también. Imprimir, puede ser el mismo método. ¿Qué va a devolver ese método? Imprimir los datos que se analizaron. ¿Perdón? O sea, podemos hacer que devuelva los nombres, los strings. No, no va a devolver un string. ¿Qué hace ese system.out.println ahí? ¿Está devolviendo algo el system.out.println o no? No, solo imprime en pantalla. Solo imprime. En cambio, el filtro necesitábamos que devuelva algo, ¿sí o no? Sí, para poder hacer el if. Entonces, si solamente estamos imprimiendo y no estamos devolviendo nada, ¿qué debería retornar ese método imprimir? No debería retornar nada. Nada, debería ser void. ¿Y qué va a recibir como parámetro?
sea, en los parámetros tiene que estar incluido o sea, el nombre o la información No, lo que va a recibir es un estudiante. ¿O no? Bueno, ok. Un Claro, el estudiante le estudiante da- va a recibir, no va a recibir el nombre, la edición, va a recibir el estudiante. ¿Qué era el filtro? ¿Qué era el test? Recibía un estudiante y ¿qué me retornaba? Si cumple o no cumple con la condición. Ahora la impresión, ¿qué va a pasar? Va a recibir un estudiante y ¿qué va a hacer? eh, Imprimir los atributos que necesitan, ¿sí o no? no dijo que no iba. No, ¿Perdón? no sé, yo le había dicho al principio que podía imprimir, pero usted me dijo que no imprimiera. No, eso era en el if. Ok. En el if no podemos imprimir, porque la tarea del if no es imprimir, la tarea del if es verificar si sí o si no. En cambio, esta parte que está variable, la tarea es justamente imprimir. ¿Sí? Esa es la tarea. Tiene que imprimir. La tarea del if es verificar, cumple o no cumple. Pero la parte variable ahora, justamente la tarea es imprimir. Y no retorna nada. ¿Sí? Eso es lo que varía en los tres métodos que está mostrando su compañero o no. Ujú. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos métodos tienen que hacer? No 3, no 20, no 500. Tienen que hacer un solo método. Y ese método, ¿qué va a recibir como parámetros? Va a recibir a ver, lo que ya recibía más el mm, 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 más un imprimir Más de un de imprimir, el nombre que ustedes le den. ¿Y qué va a hacer ese método? Va a iterar, va a sacar el elemento de la posición i, va a verificar la condición y si cumple la condición va a imprimir. ¿O no es esa la lógica de todos los tres métodos que tienen ahí en pantalla? de- Sí, esa es la lógica. Por eso les dije, si les resulta difícil, empiecen desde cero como hicimos. Ya tienen los tres métodos, ahora ¿qué tenían que hacer? ¿Qué parte varía? Así hicimos en clases, a menos que no hayan asistido a clases. ¿Qué parte varía? ¿Marcamos las tres partes que variaban o no hicimos eso en la clase? Sí, marcamos las tres partes. Luego, ¿qué hicimos? Definimos una interfase, sin genérico, sin nada. ¿Qué recibía? Un estudiante y un booleano. Entonces, ¿ahora qué va a recibir? Un estudiante y ¿qué va a devolver? Nada, porque solamente es la impresión. Luego, ¿qué hicimos? Implementamos la interfase con clases de nivel superior o lo que sea. Pero ¿hicimos o no hicimos esos pasos? Eso hicimos las dos últimas clases, pero ustedes parece que vienen a clases y no hacen nada. A su compañero hace un rato le nombro y ni siquiera está. Y dijo presente a la lista. Y si pongo a nombrar a muchos de ustedes, les aseguro que ya no están en clases. Fíjese, para hacer esto han tenido una semana. ¿Qué van a hacer el día lunes en la prueba si son 2 horas? Si en una semana 20 líneas no pueden hacer. ¿Qué van a hacer en 2 horas de prueba el día lunes? Completen lo que tiene su compañero ahí. Necesito que ustedes hagan la interfaz de imprimir y todo lo que hicimos en la clase anterior. Gracias a su compañero. ¿Quién estaba presentando? Su compañero Pozo. Pozo estaba. Pozo Kevin era, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Pozo Kevin. Gracias. ¿Está entendido lo que tienen que hacer? a ver, habría que crear una interfaz igual que hicimos con el filtro, pero que sea Lo para mismo, lo mismo. y a ver, no, espera que ah, test. Ya, terminen lo que les dejé pendiente. Han tenido casi una semana para hacer y no lo hacen. Sí, terminen. Son 2:30, 2:50, les vuelvo a revisar.
Profe, creo que ya terminé. ¿Será que lo puedo compartir? ¿Sí? Ok. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo, que creo que ya terminé, que se lo Ya puedo compartir. esperemos un ratito que terminen los demás. Necesito preguntarle a los demás.
Ya, a ver, por favor, su compañero. Esto. Larcos. Aquí estoy, profe. No, yo aún no acabo, profe. Ya puedes compartir. No le acabo, profe, el ejercicio. ¿Perdón? Aún no le acabo el ejercicio. Hasta las 3 les doy plazo, no más. Tenían una semana para hacer esto.
Profe, Largo, creo que ya acabé para presentarle. Ya son las 3. A ver, por favor, su compañero Pila Jordi. Profe, ¿no me había nombrado a mí Larcos? Sí, después. Bueno. No, profe, no logré solucionar el problema, resolverlo. Pila Jordi. Vélez Neita. No, Inge, no, aún no tengo. Chamba Jordi. Sí, profe, pero me falta el imprimir. Pero le puedo mostrar lo que tengo. Sí. Jordi Chamba. Ya. Ahí puedes compartir. Ya, profe, no sé si se ve. Sí. Bueno, lo que entendí, lo que dijo usted, es que tenemos que crear otro interfaz, que este puede ser un void de imprimir, y este le paso a filtrar datos, que sería aquí, que esa línea cambiaría, en donde esto quedaría igual con el if, y el R del filtro de del nuevo interfaz, le puse como R y el imprimir. Pero al momento de imprimir, creo que aquí no sé, aquí creo que se me hizo un fallo, creo que le moví algo y se me dañó el imprimir. Es que no se llama imprimir, le pusiste otro nombre, filtro ME. Pero, o sea, este imprimir es del datos. Sí, y pero este lo que es ve del en la nuevo línea interfaz. 25 no se llama imprimir, se llama filtro ME. Tú le pusiste ese nombre. Ahí está. Sí. Ahí con eso no me salía. Y este sería agregar. Entonces creo que Pero esto tienes que iba. quitar lo que está de más. ¿Mande, profe? Tienes que quitar lo que está de más. Eso está de más. Lo que está marcado Sí, está de eso más. le iba a quitar esto. Y también se va esas dos llaves y se va el punto y coma. No, eso no, el punto y ¿Eso no? coma. Ya, pero tienes que abrir y cerrar el método, pues. Sí, profe. O Ya, no está entiendo. unas llaves de más. La que cierra. Esta. Sí. Ya, ahí está bien. Pero te falta el método. Este. Ahí. No, pues, ¿qué tipo va a ser T? Estás implementando. ¿Qué tipo va a ser T? ¿De estudiante? Entonces, pues, tiene que estar de estudiante. Y falta el método. Sería la sobrecarga, ¿no? Sobre Del escritura. imprimir. Ahí sí. Ahí creo que la llave de más o menos. Ya tienes que implementar al imprimir.
Así sí, claro. Ese sería el... Sería para llamarle, ¿no? Para llamarle al get, Claro, get ahí nombre. tienes que imprimir. Ya, sería... creo que sería el get nombre, sí. Y creo que nada más era, ¿no? Y No, el ese es un ejemplo, .com. pero no es punto y com, es coma. Perdón, es punto. Ah, sí, el libro. No se olviden los estándares, los nombres de los métodos empiezan con minúscula, no con mayúscula. Ah, sí, es que lo que pasa que el imprimir de acá se me confundía con el de acá. Entonces creo que ahí me daba un error. O sea, este de acá era igual que el de acá, el imprimir. Pero aquí creo que me daba un error si tenía los mismos nombres. Bueno, me metió un error. Entonces por eso tuve que cambiar la este de mayúscula y este de minúscula. Pero los nombres de los métodos no son con mayúsculas. Sí, profe. Entonces creo que le voy a cambiar nomás a Ponle print. imprimir dos nomás. Imprimir, no debería tener problemas con el imprimir. Y ahí, y este nomás, este creo imprimir dos. Y este igual con minúscula. Y ahí nomás. Y... Ah, sí, estoy cambiando esto. Y ya. Y ahí debería correr. Esos espacios, que hay un montón de espacios en blancos en la línea 32. Este es el... No, línea 32. Tienes mucho, no, línea 32. Ah, sí. Esos. Hay demasiados blancos. Qué bueno. ¿Y a qué imprimió? Me sale error, creo que algo... A ver. Creo que me falta otro. Ahí creo que se me arregló. Sí, ahí se me arregló. Sí, el del mail y el de la clase de haberte faltado. No me imprimió nada. Pero alguien tiene edad mayor que 22. Ay. Ninguno tiene mayor que 22 la edad. Ah, sí, profe. Sería mayor a... No, sí. Arriba en la línea 22. Yep. Mayor que 19 es... Araceli tiene mayor que 19. Sí, solo Araceli no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Puedes indicar otra vez el imprimir, porfa? Es que eso quiero ver en la interfaz imprimir. La nueva. Ah, ¿Es pues esa? es lo mismo prácticamente. Pero no retorna nada, porque no necesitamos que retorne nada. Necesitamos que reciba un estudiante y haga algo con ese estudiante. Claro, y pueden poner, porfa, dónde estoy implementando eso. No, ese es el algoritmo de iteración, filtro e impresión, genérico. Ajá, la implementación. Está en la línea 26. Ya, eso, quería ver eso. ¿Ya alguien tiene alguna pregunta? No, ya, gracias a su compañero. Ya, profe, gracias. ¿Dónde está mi Eclipse? Ya que se abra el Eclipse mío. Oramas quería mostrarnos lo que hiciste. Oramas, Héctor. Sí, pero es básicamente lo que dice el compañero. Es lo mismo, tiene que ser lo mismo, no hay mucha variación. No debe haber variación en realidad. A lo mejor el nombre de la interfaz se puede variar. También le puse imprimir también. Sí, pero en realidad es exactamente lo mismo, si no va a haber
variación. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es lo interesante de lo que les dejé para hacer y la idea de lo que están haciendo? ¿Sí? Fíjense, este método que está aquí es un método genérico para filtrar e imprimir el estudiante completo, pero si queremos filtrar y hacer algo con el estudiante, lo que vamos a terminar es como tenía su compañero hace un rato, teníamos 3 métodos, ¿no es cierto? Aquí imprimía el nombre. Obviamente E es de tipo T y no sabemos de qué es, ¿sí? Y si yo le pongo aquí un cast de tipo estudiante, Haría errores. Va a funcionar. Estudiante, ¿eres estudiante? ¿Sí? Punto, get nombre. Pero este método ya no me va a servir, por ejemplo, para filtrar e imprimir personas o vegetales. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el T que viene aquí es un estudiante. Eso me da error porque hay que ponerles 2 y 3, sí, está repetido el método. ¿Sí? Pero esto de aquí ya no me sirve para filtrar otra cosa. Sí, fíjense en el main. ¿Dónde estaba el main? Creo que era aquí. No, ¿dónde estaba el main? Llamo principal. Aquí. ¿Sí? Fíjense, dejémosle como estaba inicialmente. Imprimir, y aquí teníamos System of Print Line. ¿Sí? Fíjense, yo podría hacer esto. Podría crearme un vector de enteros. Igual, perdón, así. Igual, por ejemplo, a 1, 4, 5, 8, 3, 2, 9, 0. Y yo podría utilizar el imprimir, lo mismo. Filtrar, punto imprimir, filtrar datos. Punto imprimir. ¿Sí? ¿Qué voy a imprimir? Estos valores, porque es un vector de cualquier cosa. ¿Y qué filtro voy a aplicar? Un filtro. Sí, pero el valor que va a llegar al filtro ahora es de tipo entero. ¿Sí? Obviamente me hace falta el método y el método va a recibir un entero. Si voy a filtrar todos los números pares, por ejemplo, módulo 2 igual a 0. Sí, y yo puedo, y esto de aquí lo que va a hacer es imprimir todos los números pares. Fíjese. Dentro de este vector. Sí, entonces, a lo que hizo su compañero, si yo aquí asumo que es un estudiante, ya no voy a poder filtrar los números pares. ¿Por qué? Porque el elemento que va al método ya no es un estudiante. ¿Qué es lo que llega al método? Un entero. Y al hacer aquí una operación de conversión, aquí a estudiante, obviamente ya tengo error. Entonces, esto es lo que no puedo hacer, porque este método deja de ser genérico. Va a funcionar solamente para vectores de estudiantes. La idea es que funcionaba para cualquiera. ¿Por qué? Porque la lógica es la misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obtenemos, iteramos desde 0 hasta el número de elementos. Obtenemos el elemento de la posición i, verificamos la condición y si la condición se da, imprimimos. Pero eso no estamos hablando ni de estudiantes ni de números. Es genérico para cualquier vector o no es genérico para cualquier vector. Eso no es genérico. Sí, para cualquiera. Sí, es para cualquiera. Entonces, si yo aquí pongo un tipo de dato estudiante en particular, ya deja de ser genérico. No puedo. Y si yo empiezo a hacer esto, imagínense, no voy a salir nunca, porque aparte de lo que voy a imprimir nombre o edad o curso o lo que sea, ¿sí? Yo voy a tener tantos tipos, tantas funciones como tipo de datos se me ocurran, porque si les digo imprimir personas, van a tener que hacer un cast a personas y eso no vamos a salir nunca. Es un problema peor que el que teníamos originalmente. Pues, ¿qué es lo que hay que abstraer? Hay que abstraer esta parte de la impresión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a abstraer? Le vamos a definir la interfase, muy similar a esta. En lugar de filtro le vamos a llamar impresión, no sé, cualquier cosa. Obviamente va a ser una interfase. ¿Sí? ¿Y qué método va a tener? Void imprimir. ¿Sí? Obviamente necesitamos que trabaje con cualquier tipo de dato, entonces obviamente debe tener genérico, ¿sí?
no va a ser con estudiante, va a ser con cualquier cosa, y lo que va a recibir va a ser cualquier cosa. Pues ahí ya no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque este filtro, en lugar de imprimir, va a recibir impresión T, llamémosle IMP, ¿sí? Y con esto va a hacer lo que sea. Entonces, imprimir E. ¿Sí? Y aquí sí podemos utilizar cualquier forma que se nos ocurra para imprimir. Fíjense aquí, el estudiante, tengo aquí el filtro y me falta la impresión. Entonces voy a definir cómo voy a imprimir un estudiante. Estudiante, impresión, estudiante, si lo llamo IMP1 igual a new, impresión. Voy a imprimir el nombre, systemout.println, get nombre. Aquí yo sé que ya es un estudiante. Aquí sí puedo hacer esto, coma. ¿Sí? Ahora, los números pares. Voy a hacerle aquí directamente, no lo voy a utilizar aparte. Aquí, coma, new. Y ahora, ¿qué recibe como tipo de dato? Va a recibir como tipo de dato un entero, porque el vector es de enteros. Y obviamente tengo que sobreescribir el método de esto. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Voy a imprimir systemout.println, printf, ¿sí? Número, de, voy a imprimir el número que viene como parámetro, E. No se olviden aquí el backslash n para irnos a la siguiente línea. Sí, entonces vamos a tener esto. Sí, si lo ejecutamos, va a funcionar. Ups, tengo un error. ¿En dónde tengo el error? Creo que había aquí otra implementación. Aquí teníamos algunos imprimir y nos faltaría tenemos un filtro y nos falta el imprimir. Les voy a comentar para que no me dé el error de compilación. Eso lo hicimos al inicio, source, comentarios y ya. Fíjense, entonces imprime los nombres de las personas cuya edad es mayor que 22 y los números pares en este vector. ¿Estamos? Un poco esto. Va a ser así. Así. Y para que esté un poco formateado. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? Sí, esta parte sí. El imp1 de la línea 34, eso, profe. ¿El No le cuál? veo. Perdón. De la línea 34. Yo lo explico, yo creo que sé lo que es. A ver, por Es la favor. variable que está acá arriba. Eso digo. Ah, ya, sigo, no le cachaba, digo, ¿qué es? Ah, ya, Sí, es que no le puse dentro del método, le puse afuera y en el segundo le puse dentro. Ya, eso nomás ya estaba confundido, no le cachaba que estaba ahí. Sí, solamente le puse afuera para mostrar que podemos crear una variable y pasarle adentro del método. Son las dos formas. Profe, entonces, cuando lo ponemos entre el menor y mayor, de esa forma de impresión estudiante, ahí lo que básicamente nos estamos ahorrando crear una clase en un archivo aparte Claro. de impresión y todo eso, ¿no? Sí, es una clase anónima. Nos evitamos crear ir nueva clase y ponerle ese extends, impresión y todo lo demás. Implements, ¿no? Porque es una interfaz. Impresión era una interfaz, o ¿Perdón? impresión era la interfaz, ¿no? Sí, están aquí. En la derecha están las interfaces.
¿Sí? ¿Está claro? Ajá, sí. Lo interesante de estas dos interfaces, fíjese en la forma. Recibe un estudiante y nos devuelve si cumple o no cumple la condición. Recibe un estudiante y hace algo. ¿Sí? Ojo, este imprimir es solo porque quiero imprimirlo. Aquí yo podría decidir que lo guarde en un archivo. ¿Ya? No necesariamente es imprimir, ¿sí? Ahora, ¿por qué le dice hacer esto? Estamos revisando el tema de los genéricos, ¿no es cierto? Esto sería el tipo de dato genérico, este sería el tipo de dato genérico. En realidad, estas interfaces que están aquí son dos interfaces muy, muy comunes. ¿Sí? Filtrar algo es algo muy, muy común porque siempre vamos a tener que filtrar datos. Y una vez que tenemos un dato, necesitamos realizar alguna acción con ese dato. Entonces, estas son dos acciones muy comunes y vamos a encontrar en cualquier lado este tipo de acciones. Entonces, en realidad, estas interfaces que están aquí ya existen. ¿Sí? Este filtro no se llama filtro, se llama predicado. ¿Sí? Y esta impresión no se llama impresión, se llama consumer. ¿Sí? Si se fijan, vámonos a ver cómo está predicado. Fíjense en lo que tiene predicado. ¿Sí? Es la misma interfaz que definimos. ¿Sí? El método es test, recibe algo y nos devuelve verdadero o falso. La definición es con un genérico, es lo mismo, es exactamente igual a nuestro filtro. ¿Sí? Eso no es igual. Sí, es lo mismo. Obviamente esta interfase tiene algunos métodos por defecto adicionales. ¿Sí? Podemos hacer ORs, AND, ese tipo de cosas. NOT. ¿Sí? Es más completa, pero en esencia es la misma que definimos acá. La otra interfase es consumer. Fíjense en consumer. Nosotros le llamamos imprimir, el método acá se llama accept. Sí, esencialmente es la misma que acabamos de hacer, ¿sí o no? Sí. Sí, es la misma. Este debe tener algún método adicional, es para hacer and then para hacer una cadena de cosas que necesitamos hacer. Podemos imprimir y guardar y hacer un log y retornar y lo que sea. Eso es básicamente and then aquí. ¿Sí? Pero en esencia es lo mismo. Entonces, en lugar de utilizar estas interfaces que nosotros acabamos de crear, podemos reemplazarlas por las versiones que ya vienen directamente en JDK. Obviamente aquí no se llama imprimir, se llama accept. Y aquí en estudiante main, obviamente ya no vamos a crear una impresión de este tipo. No va a ser, esto es un consumer. El método no se llama imprimir, se llama accept. ¿Sí? Aquí no es un filtro, aquí es un predicado. Y se quita el error. Aquí es un predicado, ¿sí? Y es un consumer lo que vamos a imprimir. Y no es imprimir, se llama accept. Accept es el nombre del método de esta interfase genérica. Sí, así se llama, accept. Ah, ya, sí, no, ya, sí. Nosotros le pusimos imprimir, pero en realidad se llama accept, porque no solamente imprime. Sí, fíjense, yo aquí no quiero imprimir el nombre del número par. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero agregarle a una lista. Integer tmp igual a new array list. Y yo quiero aquí agregarle tmp.add. Yo no le estoy imprimiendo. Estoy agregando a la lista. Sí, es hacer algo con el elemento. Por eso no se llama imprimir, se llama accept. Sí, y obviamente aquí yo podría imprimir systemout.println, no es tmp. Sí, tmp, por ejemplo. Lo mismo, solo va a cambiar la impresión de los enteros.
de los pares. ¿Sí? Entonces, no necesariamente es imprimir. ¿Podemos utilizarle para imprimir? Sí, pero la forma genérica en realidad es hacer algo con ese número, con ese elemento. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, entonces no se olviden, el filtro se llama predicado, ¿sí? Y el impresión se llama consumer. Sí, esas son las interfaces básicas que ya vienen con el lenguaje. Y es bastante obvio, siempre vamos a necesitar filtrar y siempre vamos a necesitar hacer algo con los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿está entendido esta parte de genéricos y para qué lo vamos a utilizar? Ajá. Sí. ¿Sí? Ya, ahora que ya tenemos definido este ejemplo, ¿sí? Fíjense, tenemos filtro, predicado, impresión y consumer, que en realidad van a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a terminar de revisar la parte que estábamos, ¿dónde nos quedamos? Manuales, presentaciones de programación 2. No de excepciones, es introducción a lambdas. Y nos quedamos en ahí. ¿Sí? Entonces, recuerden, nosotros podemos generalizar las cosas si las extraemos como acciones dentro de una interfase, ¿no es cierto? Generalizamos el tema de filtrar y generalizamos el tema de hacer algo con un elemento, ¿sí? El predicado y el consumer, básicamente los que acabamos de revisar, ¿sí? ¿Cómo lo manejamos? Nosotros necesitamos poner implementaciones. Y ahí es donde se nos complica un poco. Fíjense, aquí vendría la implementación del validate como una clase aparte, ¿sí? O la podemos poner una implementación como una clase, pues no tenía en línea, bueno, no hay aquí implementación de clases en línea, una implementación como una clase en línea, como las que hicimos aquí, ¿sí? Pero seguimos teniendo mucho texto. De este bloque de aquí, ¿qué es la única parte que nos sirve? ¿Cuál bloque de ahí es lo que en realidad nos interesa? ¿Qué línea de ahí, de ese bloque que está marcado? La 47. La 47. Eso es lo único que nos interesa. De este bloque que está aquí, ¿qué es lo que nos interesa? 50. Solo la línea 53. Sí, entonces, tenemos cierta facilidad para hacer esto, pero todavía tenemos mucho código que en realidad es inútil. Todo esto nos estorba. Esto, sí, y deberíamos quedarnos solamente con esta línea y con esta línea. Entonces, justamente para eso es para lo que vamos a utilizar los lambdas. ¿Sí? Los lambdas, en realidad, lo que hacen es reemplazar a las clases anónimas. ¿Sí? En lugar de tener una clase anónima, yo puedo escribir directamente un lambda. ¿Estamos? ¿Ah? ¿Sí? Y el lambda básicamente lo que reemplaza, sí, esa es la parte interesante, el lambda lo que hace es reemplazar al método que necesitamos implementar. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo que está aquí, en el segundo de los enteros. ¿Qué método necesitamos implementar aquí? El test. ¿No es cierto? ¿Qué parte no nos sirve? No nos sirve todo esto. Fíjense, yo le puedo quitar todo esto, porque eso no nos sirve. Además, ¿sí? Entonces, solamente deberíamos quedarnos con esta parte, así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el lambda? El lambda lo que hace es reemplazar la implementación de este método. ¿Cómo? ¿Qué parámetros recibe el método? Ups. En genérico. Bueno, un Algo estudiante. de tipo T, ¿no es cierto? En este caso, aquí es un número. Entonces, el parámetro es E. Le voy a poner E. ¿Sí?
En la parte izquierda viene el parámetro. ¿Sí? En la parte derecha viene la implementación del método. ¿Estamos? Aquí, en este consumer, ¿cuál es la parte, qué parámetro recibe el método? Recibe un integer. Ya, déjenme comentarle. Recibe un integer, le vamos a llamar X, cualquier cosa. ¿Cuál es la implementación? El formatear. Esto. Sí, ahora fíjense en cuánto simplificamos. Comparen esto de los números con esto de los estudiantes. ¿Cuál es más simple? El de los números, obviamente. Fíjense en cuánto hemos simplificado. ¿Sí? Si yo quisiera simplificar esto de aquí de estudiante, ¿qué tendría que hacer? Fíjense en esto. ¿Qué es lo que me sirve de ahí? De ahí lo único que me sirve es el método, la implementación. ¿No es cierto? En la parte izquierda va, ¿qué recibe un estudiante? En la parte derecha va la implementación del método. En la impresión, ¿sí? ¿Qué ve en la parte izquierda? El parámetro. ¿Qué es un estudiante? Y en la parte derecha, ¿qué va? ¿Qué hacemos en el método? Y fíjense la simplificación que conseguimos. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, en la línea 33, la X, ¿de dónde venía? X es el parámetro del método. Ya. Y es cualquiera, es un genérico, ¿verdad? Sí, yo le puedo poner aquí ABC. Ah, Es el ya. nombre del parámetro, ABC. Ahí mismo se está creando, ¿no? O sea, Claro. Ya, ya. En realidad, ya vamos a ver, podemos ser muy explícitos. Aquí podemos poner esto. ¿Sí? Sí, eso iba a preguntar, o sea, ¿cómo sabía de qué valor iba a ser X? El compilador entiende. Sí, pero si queremos ser explícitos, podemos poner ahí el tipo de dato. ¿Sí? Y si tenemos más de una sentencia, incluso podemos tener las llaves. ¿Sí? Pero lo más común es no poner el tipo. El compilador entiende cuál necesita utilizar. Este que está aquí, también podemos hacer esto. Este tipo entero. Sí, pero vamos a dejar que el compilador trate de identificar qué tipo necesitamos. La declaración del método de imprimir en filtrar datos, eso no hay que tocarla, ¿no? No, de hecho, esto permanece intacto. Ok. Eso es lo interesante. Fíjense, incluso podemos, en lugar de utilizar predicado, podemos utilizar nuestro filtro. Fíjense, le cambio por filtro y el main no tuve que hacer absolutamente ningún cambio. ¿Por qué? Porque nuestro filtro tiene el mismo método que el predicado. Fíjense en test. Puedo cambiar con otra interfaz que tenga la misma firma del método sin mayor problema. Voy a dejar con predicado, que lo estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, esa es la facilidad de tener un lambda, ¿sí? Es justamente lo que está aquí. Básicamente, lo que hace es reemplazar la implementación de una interfase, ¿sí? Pero debemos tener varias restricciones, ¿sí? Fíjense, le voy a dejar con filtro. Necesito hacer algunos cambios. Le voy a dejar con filtro y no con impresión. ¿Sí? Impresión le voy a dejar con el consumer. Fíjense, si nosotros estamos haciendo esta implementación aquí, este es nuestro filtro, ¿no es cierto? ¿A qué método de la interfaz se asociaría esto?
de la interfaz. Este es el parámetro. ¿Qué método en la interfaz filtro tiene parámetro? Un parámetro. El método test. ¿Qué método de la interfaz devuelve un valor booleano? Test. El test. Así es como el compilador sabe cuál método estamos implementando. ¿Cuántos parámetros recibe aquí? 1. Entonces, si aquí tiene un método que recibe un parámetro, lo más probable es que sea esto. ¿Qué devuelve? Booleano. ¿Este método devuelve booleano? Ah, entonces está tratando de implementar este método. ¿Sí? Fíjense, si yo pusiese dos parámetros, x, ¿qué es lo que esperaría? Un método con dos parámetros. ¿La interfase filtro tiene un método con dos parámetros? No. No, por eso nos da error. Porque no encuentra un método con dos parámetros, no puede decidir cuál es. ¿Sí? Y ahora viene lo interesante. Fíjense, si yo le pongo aquí test y filtro, ¿cuál de los dos es el que estamos tratando de implementar aquí? No Sabría. No sabe. O sea, los dos son candidatos, los dos son aceptables. ¿Sí? ¿Qué método recibe algo de tipo estudiante? De tipo T, los dos. ¿Qué método retorna un booleano? Los dos. Entonces, este de aquí podría ser una implementación válida para los dos. ¿Sí? Pero obviamente no puede ser para los dos y por eso nos da un error. ¿Sí? Entonces, la condición para poder utilizar esto que está aquí es que la interfase que definimos aquí tenga un solo método abstracto. Porque ahí sí sabemos cuál estamos tratando de imprimir, de utilizar o de implementar. ¿Cuál estamos tratando de implementar? El único método que tiene. Sí, no hay ambigüedad, pero si tenemos dos métodos, ¿qué pasa? ¿Eran diferentes parámetros? Existe ambigüedad. Ambigüedad. La condición es que tenga un solo método abstracto. Sí, no puede tener más de un método abstracto. Y a la izquierda, a ver, a la izquierda del lambda se ponían los Los parámetros. parámetros. Y entonces si le pone e,2 o algo así, ahí tampoco lo vería. No, o sea, La condición, perdón. e,2 para que sea un integer. No, no es, esto de aquí no es un número, es el nombre del parámetro, e,u. Lo que va aquí no es el valor, es el nombre del parámetro. El nombre. ¿Qué está aquí? ¿Qué parámetro es? Algo de tipo T y algo de tipo U que se llama E y U, es un nombre. Es como que aquí ponemos estudiante E, integer U, es el nombre del parámetro. ¿Sí? Pero la condición es que la interfaz solamente tenga un método. A ver, ¿por qué nos serviría esto? Aquí, fíjense. ¿Cuántos parámetros estamos poniendo? Dos. Dos. ¿Cuál método es candidato en la interfase? Test 1. Test 1. Ya, no hay opción, ahí no hay ambigüedad o sí hay ambigüedad. No. No, pero para que sea una clase concreta también deberíamos implementar el test, ¿o no? Sí. ¿Y dónde está la implementación del test? No hay. No la podemos poner, por lo tanto, no podemos crear una clase concreta. Esto que está aquí es como haber hecho esto. Fíjense, new, filtro, estudiante. Le voy a poner aquí filtro, estudiante EE, cualquier cosa. ¿Sí? Es como haber hecho esto. Fíjense, ¿cuál tenemos de los dos parámetros? Es como haber hecho esto. ¿Por qué me da error aquí? Implementó Porque me falta implementar el test. Entonces, si tiene dos métodos abstractos, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque implemento uno o el otro. Pero siempre me va a sobrar un método sin implementar. Y si tengo un método sin implementar, tengo una clase abstracta. Y si tengo una clase abstracta, no la puedo instanciar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tengo aquí tres métodos? Test 1, test 2, integer, float, o. Y aquí yo le pongo e, u, t. Este que está aquí, ¿a cuál sería candidato? Test 2.
test 2, pero sería como hacer esto. ¿Qué pasa con los otros dos métodos? Debe implementar. No puedo, esto no me sirve porque o implemento o no sirve porque la clase es abstracta y si es abstracta no puedo tener una instancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos métodos abstractos debería tener esta interfaz? Máximo. Solo uno. Solo uno, no hay opción. Porque ahí sí sabemos que esto de aquí es concreto y aquí tenemos esto. Este de aquí se asocia con el único método y no nos quedan métodos por implementar. Obviamente aquí es test. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Profe, y en caso de tener dos interfaces con el mismo método, ¿no habría ambigüedad? Dos interfaces. No, de hecho tenemos predicado y tenemos filtro con el mismo método test. Ahí. ¿Estamos? Sí. A estas interfaces que tienen un solo método abstracto, máximo uno, porque ya vemos que no pueden tener más, es lo que se denomina una interfase funcional. Sí, una interfase funcional es una interfase que tiene máximo un método abstracto, no más. ¿Por qué? Porque esas interfaces que tienen un método abstracto las podemos implementar no con clases concretas, no con clases anónimas, no con clases anidadas, las podemos implementar con lambdas. ¿Sí? Si la interfase tiene más de un método abstracto, no lo podemos implementar con lambdas, necesitamos implementarlo con clases anónimas, con clases de nivel superior, con clases anidadas, con cualquier clase, pero no con lambdas. ¿Por qué? Por la razón que les estoy indicando. Nos falta siempre un método para implementar. Entonces, estas interfaces solamente tienen un método abstracto. Fíjense en la interfaz predicado. Un método abstracto, este es concreto por defecto, concreto por defecto, concreto por defecto, concreto por estático, ¿sí? Este es concreto y es estático. ¿Cuántos métodos abstractos tiene? Uno. ¿Lo podemos implementar con lambda? Sí, esa es la condición. ¿Sí? El consumer. El consumer. ¿Cuántos métodos abstractos tiene? Fíjense, uno. Este es un método concreto, no cuenta. Este tiene solamente uno. ¿Lo podemos implementar con lambda? Sí, porque tiene un método abstracto. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las restricciones que tienen los lambdas. ¿Sí? No puede funcionar con cualquier interfase. Tiene que ser con interfaces que tengan un solo método abstracto. ¿Sí? Ahora que hicimos el ejemplo, ¿cuál es la sintaxis? Sí, la sintaxis es bastante simple. Fíjense. Lo que nos interesa es, ni siquiera nos interesa el nombre de la interfase. Fíjense en este ejemplo que hicimos. Aquí me da lo mismo poner filtro, fíjense. Eso está compilando, que poner predicado. Fíjense, no hago ningún cambio y esto sigue sin errores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos interesa? No nos interesa el nombre de la interfase. ¿Qué nos interesa? La firma del método. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que nos interesa es la firma del método, no el nombre. Ni siquiera nos interesa el nombre de la interfase. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis está asociada a la firma del método, no al nombre de la interfase, ¿sí? Ni al nombre del método. ¿Sí? Fíjense, si este es nuestro método, ¿sí? Esto que está aquí son los parámetros, ¿sí? Esto corresponde a la parte izquierda. Esto que está aquí es la implementación y esto corresponde a la parte derecha. Y todo está separado por una flecha. ¿Por qué no nos interesa el nombre del método? ¿Por qué creen que no nos interesa el nombre del método? Va a haber uno. Porque solo hay uno. Entonces nos da lo mismo que se llame ABC, test, check, print.
no nos interesa. ¿Por qué? Porque como solamente tenemos uno, nos da lo mismo el nombre que le hayamos puesto. Sí, entonces el nombre del método nos olvidamos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? El tipo de dato de retorno, ¿sí? Y los parámetros. Eso es básicamente. Los parámetros van en la parte izquierda de la flecha y el cuerpo del método va en la parte derecha de la flecha. ¿Sí? Y obviamente aquí tenemos algunas cosas que son opcionales, unas cosas que son requeridas y algunas simplificaciones que podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué es opcional? Opcional es el tipo de parámetro. ¿Sí? En la parte izquierda van los parámetros y yo puedo poner directamente el tipo. Fíjense, ¿qué es lo que le estoy indicando aquí? Que este E es de tipo estudiante. Si yo quiero aquí, como es un vector de enteros, aquí estoy indicando que ese parámetro E es de tipo entero y corresponde con la definición del método, fíjense. ¿Sí? Pero es opcional poner el tipo. Si no ponemos el tipo, ¿cómo sabe el compilador de qué tipo es? Es muy simple. ¿Cuántos métodos tenemos en la interfase? Solo uno. Solo uno. Entonces, los parámetros, el tipo corresponde al orden en el que aparecen. Fíjense, si yo tengo este método TE, integer K, float P, ¿sí? Y aquí yo le pongo con filtro, por eso me interesaba no borrar ese filtro, ¿sí? Fíjense, yo puedo hacer, olvidémonos este test que está aquí en los errores. Fíjense, yo puedo poner aquí E, A, B. ¿Cuántos parámetros tiene el método de la interfaz? 3. ¿Cuántos parámetros debo indicar en la parte izquierda? 3. ¿De qué tipo es E? Es del tipo del primer parámetro, de tipo estudiante. ¿De qué tipo es A? integer. Del segundo, integer. ¿De qué tipo es B? Del Float. tercer, float. Entonces, ¿hace falta poner los tipos? No. No, porque si vamos en el orden en el que aparecen y lo comparamos con el método, podemos saber de qué tipo es cada uno. Como solamente tenemos un método, no hay dónde perdernos. ¿Sí? Entonces, el tipo siempre es opcional. ¿Sí? ¿Podemos ponerle tipo? Sí. ¿Alguien quería preguntar? Sí, o sea, pero ¿y cuándo? Aún no veo cuándo es que especifica que es un estudiante, porque en filtrar datos no lo tenemos que mencionar, ni en el main tampoco. O sea, Pero fíjense aquí. Ahí. Esto que está aquí es la implementación de ¿qué? es del método, a ver, ¿cómo se llama? Del método getData, no, De filtro. de filtro. ¿Y filtro qué tipo de dato utiliza? Cualquiera, genérico. El mismo tipo de dato que el vector. Ah, ya lo intuye ahí. Ah, ya. Filtro es de tipo T y es el mismo tipo de dato que el vector. El vector es T. Entonces aquí, este vector, ¿de qué tipo es? De estudiante. Entonces, este E, ¿qué tipo va a ser? De estudiante también. Estudiante, porque el vector, el filtro es del mismo tipo que el vector. Aquí, en el segundo, ¿sí? Vals, ¿de qué tipo es? De tipo entero. Este filtro, ¿de qué debe ser? Del mismo tipo que el vector, porque aquí está, fíjense. El vector es de tipo T y el filtro necesita de tipo T, es decir, del mismo tipo. Entonces, si el vector es de enteros, este ¿de qué tipo es? También es de entero. ¿Sí? Pero eso lo hace el compilador de forma automática. ¿Cómo sabe eso? Por el orden de los parámetros. Por los tipos que indicamos. Si el vector es de tipo T, el filtro también es de tipo T y el consumer también es de tipo T. Entonces, esto que está aquí también es un entero. Esto que está aquí también es un estudiante. ¿Por qué? Porque es de tipo T y T es lo mismo que tenga el vector. ¿Estamos? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, entonces, el tipo es opcional. ¿Sí? ¿Qué se recomienda? Se recomienda no poner el tipo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el compilador infiera el tipo adecuado.
¿Sí? Con este incluso, fíjense, como no estamos poniendo el tipo, podemos incluso aquí, fíjense, aquí le estamos poniendo el tipo, ¿no es cierto? Aquí puedo hacer un vector de long. Obviamente aquí hay que poner los L, ¿sí? Para indicar que es long, 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 long y long. ¿Sí? Pero fíjense, yo no tuve que cambiar esto. ¿Por qué? Porque aquí estoy dejando que me infiera el tipo de la variable e al compilador. Pero si yo hubiese puesto aquí entero, ¿qué pasa? Voy a tener error. ¿Por qué tengo error? Porque tiene que, para que funcione el método de imprimir y de filtrar datos, esos dos parámetros tienen que ser del mismo tipo. Por eso, entonces también debería ser long. ¿No es cierto? Pero si yo pongo el tipo, fíjense, puedo traer problemas. Si yo quito el tipo, ¿quién está adivinando el tipo correcto? El compilador. Sí, fíjense, yo le puse long, funcionó. No modifiqué nada aquí en el filtrar, en este bloque de aquí. Le pongo integer. Obviamente tengo que quitar la L. Sí, y fíjense, en el método no le pasa nada, porque el compilador va a entender que aquí lo que espera es un integer. Si pongo un byte, ¿qué pasa? A entender ahora que aquí es un byte, pero yo no estoy poniendo ningún tipo de datos. Si se fijan, el compilador está adivinando qué tipo es. Y es preferible dejarle sin tipo para que el compilador decida qué tipo es, infiera qué tipo es. ¿Estamos? Entonces, el tipo es opcional. Como solo es un método, sabe qué tipo es en base al orden en el que aparecen los parámetros. ¿Sí? ¿Qué más ve en la parte izquierda? El nombre del parámetro. El nombre del parámetro es requerido. Sí, ¿por qué? Porque si aquí quitamos esto, estamos asumiendo que la interfaz filtro tiene un método sin parámetros y no tiene. Entonces, el nombre del parámetro es obligatorio. ¿Sí? Eso no es opcional. El tipo es opcional, el nombre no. ¿Qué más? La flecha, que sería esto que está aquí, que separa la parte izquierda de la parte derecha. Sí, esta sería la flecha. Y en la parte derecha, ¿qué viene? Viene el cuerpo del método. ¿Sí? Podemos poner llaves y las llaves también es opcional. ¿Sí? ¿Cuándo es opcional? Fíjense aquí. Empecemos con el filtro. Esto que está aquí es la implementación de ¿cuál método? Del test. Del test, ¿no es cierto? Es la implementación del test. ¿Qué tipo de dato me devuelve el test? Boolean. Boolean. Entonces, si en la parte derecha de la flecha yo pongo una expresión que se evalúe al mismo tipo de dato que retorne el método, no necesito llaves y no necesito return. Esto que está marcado aquí, ¿a qué se evalúa? A Boolean. A booleano, ¿es verdadero o falso? Cuando ese tipo de dato corresponde al tipo de dato que retorne el método, yo no necesito poner llaves y no necesito poner return. Puedo poner simplemente una expresión cuyo resultado sea del mismo tipo que espera devolver el método. Esto es un booleano, el método espera booleano, no necesito llaves. Ahora en la impresión, esto que está aquí, ¿qué espera devolver el método? Nada. Void, ¿no es cierto? Nada. Y esto es una expresión cuyo tipo de dato de retorno, en cierto modo, corresponde a lo que espera devolver el método, ¿o no? Sí. Sí, entonces no necesito las llaves. ¿Sí? Por eso es que es opcional las llaves. ¿Cuándo es requerido las llaves? Las llaves es requerido cuando tenemos en la parte derecha más de una expresión. Por ejemplo, quiero imprimir el nombre y también quiero imprimir la edad. Entonces, ojo, ya son dos. Yo no puedo hacer esto, venir aquí, poner esto y luego poner la edad, porque eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Fíjense, no estamos separando las sentencias ni nada. Cuando tengo más de una sentencia, ahí sí es necesario poner las llaves. ¿Sí? Cuando tengo más de una sentencia.
¿Sí? Entonces, ahí es necesario las llaves. Aquí tengo una sentencia y se evalúa el mismo tipo, no hay problema. Aquí tengo 2 sentencias, necesito las llaves. ¿Sí? ¿Qué más es opcional? Opcional es la sentencia return. La sentencia return es opcional cuando la expresión que aparece en la derecha es del mismo tipo. Aquí podemos omitirla, aquí podemos omitirla, pero si yo tengo un bloque, perdón, se me fue la coma, así, yo pongo las llaves, ¿sí? Es necesario que tenga el return. Ups. Pues aquí. Esa es la coma al final, ¿no? O eso no es. Estaba sin guardar, creo. Sí, creo que le puse, estaba guardado así. Y le puse el return, pero no lo guardé. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos llaves, siempre tiene que ir con el return, no hay opción. ¿Sí? Entonces, lo más simple es poner sentencias muy cortas, ¿sí? Si la sentencia es corta y tiene el mismo tipo de dato de retorno, omitimos las llaves, omitimos el return, emitimos incluso el punto y coma al final, y nos queda algo muy simple. Si tenemos más de una sentencia, necesitamos las llaves. Si ponemos llaves, necesitamos el return cuando el tipo de datos sea distinto de void. Esa es la regla, ¿sí? Y el cuerpo de la expresión. El cuerpo de la expresión también puede ser vacío. Fíjense aquí, yo puedo recibir una persona, un estudiante, y no hacer nada. Es un método en la implementación vacío, o decido hacer alguna cosa en particular. Esas son algunas de las reglas que tenemos para definir los lambdas. ¿Sí? Otra cosa, aquí no está marcado. También es opcional los paréntesis. ¿Sí? Cuando el método solamente tiene un parámetro, podemos incluso omitir los paréntesis. ¿Sí? ¿Cuándo es necesario los paréntesis? Cuando el método tenga más de un parámetro. Aquí tenemos TE, integer K. Aquí no hay opción. Aquí debo poner E, P. Y ahí debemos utilizar los paréntesis. ¿Qué se recomienda? Que si tenemos un solo parámetro, evitemos utilizar paréntesis y simplemente indiquemos el nombre del parámetro. Con lo que simplificamos bastante las cosas. Aquí estaba separado. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ya no es necesario entonces crear las interfaces, solo bastaría con importar la de consumir y la de predicado. Sí. El filtro en realidad es predicado y consumer, el imprimir en realidad es un consumer. Sí, está de hecho aquí. No haría falta hacer, podemos reutilizar las interfaces que ya están, que ya vienen con el lenguaje. Pero en ocasiones vamos a tener que escribir nuestras propias interfaces porque va a haber casos en los cuales no venga la interfase. O cuando se necesite más parámetros en el método. O cuando se necesite algo particular. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo quiero imprimir los números pares, pero además quiero imprimir un texto. Entonces no hay un consumer que reciba 2. Yo tengo que hacer mi propio consumer. ¿Sí? Que reciba 2 parámetros, algo de tipo T y algo de tipo string. El mensaje a escribir y el valor que quiero procesar. Okay. ¿Estamos? Lo que vamos a encontrar es que en la mayoría de los casos, estas interfaces ya vienen hechas. ¿Sí? Estas son muy útiles, de hecho, esto es lo básico. Y en muchos casos ya vienen hechas, así que solamente es cuestión de reutilizar. Pero no es complicado crear nuestra interfaz. Fíjense, esta interfaz es muy simple. Sí, es demasiado simple. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí, ¿cuáles son válidas? ¿La primera es válida o inválida? La última es un error. A ver. Asumiendo validate, esta firma del método validate. Sí, o la interfase creo que estaba por aquí. ¿Dónde está la interfase validate?
Es el interfaz validate. ¿Sí? Okay, solo asumiendo esa interfase, ¿cuál de estos es verdadero? ¿O por qué? ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles están malos? ¿El primero está bien o está mal? performance rating. Sí, el primero estamos omitiendo los tipos, estamos utilizando paréntesis aunque están de más. No necesitamos llaves porque es una sola expresión y no necesitamos return porque el valor de esta expresión corresponde a un booleano, que es lo que esperaba retornar el método check. El segundo también está bien. El segundo está bien, estamos siendo explícitos en el parámetro. Estamos diciendo que el E es de tipo empleado. No se recomienda poner el tipo, pero es correcto. Si no es que nos va a dar un error. Se recomienda que se elimine el tipo e incluso eliminemos las llaves que están, los paréntesis que están aquí en el primero. La parte derecha es la misma, así que no hay problema. El tercero, ¿qué pasa? También está bien. También es válido. Estamos omitiendo el tipo, estamos todavía llevando los paréntesis que están de más. ¿Sí? Vamos a poner llaves y como tenemos llaves debemos poner el return, ¿no es cierto? Porque espera algo de tipo boolean. Entonces necesitamos el return de algo que sea de tipo boolean. Aquí incluso estas llaves que están aquí están de más. ¿Sí? El quinto está mal. ¿Por qué el quinto está mal? Porque el cuerpo solo dice 5. O sea, ¿Y el no, 5 de qué tipo es? Int. No, pero es Int. un... No, está bien. El 5 es de tipo int. ¿Y qué espera el método? Un employer. Un boolean de retorno. Espera un boolean. Y este 5 es un entero. Entonces hay un error porque espera un boolean. Recuerden, la expresión que va aquí en la parte derecha debe coincidir con el tipo de retorno del método. ¿Qué tipo de retorno tenía el método check? Tenía boolean. ¿Este 5 de qué tipo es? Es int. Por lo tanto, no es compatible y ahí nos vamos a tener error. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Validate, disculpe, ¿validate qué cosa era? ¿Qué tipo? Este validate es la interfase que estaba por acá. Validate. Y le está creando una variable validate y le... Sí, ojo. El lambda en realidad es el reemplazo de una clase anónima. Esto es un predicado. Podemos hacer esto, no se olviden. Predicado es un estudiante, P1 igual a esto. ¿Vale? P1. Total es una clase anónima. Esta es la implementación de una clase anónima, así que puede declarar una variable y asignarle esto. ¿Sí? Recuerden, esto que está aquí es un lambda y solo la implementación de la clase anónima. Si yo le hiciera la implementación de forma explícita, yo tendría esto. Esas dos cosas es exactamente lo mismo. Esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá. Solo que la primera está implementada como un lambda y la segunda está implementada como una clase anónima. ¿Sí? Sí. Pero es lo mismo. Obviamente, ¿cuál de las dos es más simple de escribir? No hay dónde perderse. Lambda. El lambda. Fíjense en cuánto simplificamos. Incluso nos olvidamos de los tipos, porque eso el compilador automáticamente infiere. ¿Sí? Sí. Listo. Son las 4:03. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de finalizar? ¿No? Ya, el día de mañana vamos a seguir con esto, ¿sí? Así que mañana si tienen alguna duda, igual mañana lo podemos revisar. ¿Alguien quería preguntar? Muñoz. El micrófono abierto. Inge, una pregunta. Así como usted le puso es o sea, para implementar, o sea, esa parte donde está del código del 26 no lo entendí muy bien. O sea, de la parte del...
Esta es una clase anónima. Lo que está marcado es una clase anónima. O sea, sí, pero, o sea, no importaría si le pongo así o sería más óptimo lo que está en la parte 24. Los dos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Si los dos hacen exactamente lo mismo, deberíamos quedarnos con el que es más simple de implementar. ¿Cuál es más simple de escribir? El de la línea 24. El de lambda. De la línea 24 es mucho más simple. Fíjense en cuánto omitimos. Todo esto borramos y todo esto borramos. Nos quedamos solamente con esta parte que está aquí. Sí, ojo, los dos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero vamos a buscar lo más simple y lo más simple es la primera solución, esta que está aquí con un lambda. ¿Sí? Sí, ok. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ojo, y no se olviden, también podríamos hacer una clase de nivel superior, ¿no es cierto? Bueno, eso hacemos mañana. Eso hicimos muchos ejemplos las clases anteriores. Pero podríamos hacer una clase de nivel superior y los tres serían exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya, nos vamos a dejar ahí porque es las 4:05. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos. Y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana con todos.